buenas noches. Acá estamos, abrimos el galpón para todos ustedes. Bienvenidos a todos los que ya han buscado un lugar cómodo en su casa, se ponen cerquita a la radio. Hoy tendremos recuerdos, música y un amigo que nos visita y se ha molestado en llegar hasta acá propiamente a la radio. Así que estamos muy contentos, que Mendoza está muy orgullosa de contar con él y bueno, prontito les va a dar el saludo. Yo por el momento soy Mónica Brizuela, les vuelvo a saludar y vamos a abrir el galpón y ya escuchamos el saludo de Omar. ¿Cómo están? Una noche más en esta hermosa primavera que hoy el galpón abrió las puertas a la palabra. Y como este amigo, que le voy a decir que salude ahora, me dijo, en el otro encuentro que tuvimos a través del teléfono, me dijo, para que fluya la palabra. Me encantó esa frase. Luciano Ortega, bienvenido al galpón. Muchísimas gracias por la oportunidad. Carlos Castaneda, a través de su personaje Don Juan, dice algo maravilloso que yo lo replico mucho. Y le dice, la libertad no es una dádiva, no es una limosna. La libertad es la oportunidad de tener una oportunidad. Y para que fluya la palabra, alguien te tiene que dar la oportunidad. En Khalil Gibran, cuando habla el maestro, habla de distintos temas. Y cuando habla del dar, dice, dad ahora para que el tiempo del dar sea vuestro y no de vuestros herederos. Y dice, el que tiene que dar las gracias no es el que recibe, sino el que da. Porque es muy triste cuando uno necesita y no te da nadie. Claro. Pero mucho más triste es que vos tengas algo para dar y que no haya nadie que lo reciba. Así que hacer de puente, abrir... es importante. Porque en realidad, ustedes dicen, se tomó el esfuerzo de venir a la radio. Y me parece que te equivocaste, Mónica. Porque en realidad yo no estoy en la radio, estoy en el galpón. Ay, sí, es Tal verdad, cual. me equivoqué. Tal cual. Porque mira, veníamos el sábado pasado, hicimos una experiencia preciosa, pero preciosa en Vistalba. Algo vi. Y un lugar alucinante, una casa de un muy amigo, un muy amigo mío, y que a través de él heredó a Cristina, su esposa. Bueno, son tipos alucinantes. Y abrieron el corazón de su casa y abrieron el corazón al patio de una oportunidad para que la poesía pueda fluir y sobre todo el habitar la poesía, habitar el instante, porque la poesía no es una acción activa, la poesía es totalmente pasiva. O sea que uno se tiene que abrir y dejar que ingrese y ahí cuando veníamos en el auto, 1 hora y pico de viaje, en un momento se produce una charla muy interesante entre las personas que íbamos y un niñito le había dicho a mi amiga, dice, bueno, dice, los dragones existen. Dice, y ella le contestó, mirá, dice yo todo el mundo, todo el mundo no lo conozco, no he andado por todo el mundo. Claro. Así que a lo mejor en alguna parte del mundo hay dragones. Pero dice, ¿los hay? No sé, tendríamos que salir a indagar. Investigar. Y entonces yo conozco unos chicos que dice que tienen un dragón dorado, refiriéndose a Natacha y que tienen un emprendimiento que se llama Dragón Dorado y es un espectáculo que es muy bonito. Natacha es hija de Luciano y Pelusa y el joven, ¿cómo se llama? El hijo yerno.
el Mauricio. Mauricio. Mauricio Gelardi. Ellos tienen el dragón dorado. Bueno, y el nene decía eso. Entonces dice, porque yo vi, dice, un dragón dorado, dice, pero, dice, ¿eso existe o no existe? Entonces, a partir de eso yo hice una reflexión, que la voy a volver a repetir ahora, Bien. y es, en realidad, cuando uno estudia un poquitito nomás de física cuántica o de cosmografía, el universo es hueco. Incluso un átomo que parece tan... si vos lo amplificás, prácticamente es hueco, no es casi nada. Es decir, que se parece mucho, la realidad, la vigilia, se parece mucho a un sueño. Ajá. O sea que casi empata con el sueño. Ajá. Entonces, la diferencia entre Mafalda, que es un ser creado, un ser fantástico, Sí. ¿Mafalda existe o no existe? Existe. Existe, porque Claro. si no, ¿cuántas cosas nos dice Mafalda? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre Mafalda y Mónica, por ejemplo? No. Que Mónica tiene un cuerpo físico y Mafalda tiene un cuerpo fantástico. Claro. Pero Mónica, en realidad, si seguimos esta línea de pensamiento que estoy haciendo, es prácticamente hueca. Claro. Es decir, no es que te diga que No, sos hueca, no, se ojo. entiende, se no, entiende. No, entiende, no se Estamos entiende. hablando no digo de- que sos hueca en el sentido chistoso No, de la palabra, claro, sino sí, que sí. todos somos prácticamente Aire. etéreos, somos aire. Claro. Es decir, somos... lo que nos hace vivir es la vibración que somos capaces de parir. Sí. Por eso yo elijo que la vibración, mientras esté en este plano, no sea prosaica, sino poética. Exacto. Entonces, si somos capaces de reconocer que estamos de paso, que esto es un viaje, que somos inquilinos del planeta y que no somos dueños de nada, entonces festejar la vida y la respuesta que yo le daría al niñito o que me daría a mí mismo, Que existe. por supuesto que existen los dragones, si Claro. alguien lo soñó y lo parió, lo dibujó, lo hizo bailar, lo hizo cantar, es tan vivo como Omar. Sí, sí. Exactamente. Y eso me parece, además me parece que ese relato... Creo que a todos los Como el cuando hemos Principito sido- existe y Claro. como existen Cuando hemos tantos sido personajes. niños, todos hemos tenido esa vibración. O sea, eso de creer que sí, que existen. Le damos vida a esos personajes. Claro, y después de adultos, dice, ay, me engañaron. No te engañaron, eso es un juego fantástico, es un juego. El engaño es otra cosa. Es decir, los que hacemos, intentamos hacer arte, nos manejamos con mentiras. La diferencia entre un político corrupto Sí, y un artista es que los dos son mentirosos. claro. Pero uno miente para abrazar, para abrigar, para poetizar, y el otro para estafar. Exactamente. Ahí cuando dijiste, me engañaron, realmente quizás porque no llegó, ¿te parece que no llegó ese mensaje, esa fantasía al corazón? Porque una cosa es que entre por el oído, Claro. que uno lo imagine visual, pero otra que se quede en el corazón. Claro. Porque yo me acuerdo de cuentos de mi abuelo y yo todavía los atesoro y me gustaría escuchar esa voz que me está contando ese cuento. Claro. A mí no me engañó, Claro que no. porque lo quiero seguir viviendo. Claro, es decir, la mentira mentidera, es decir, la mentira fantástica, esa mentira que te transporta, es decir, no es mentira que estamos en un galpón. No. No, para Estamos nada. en un galpón y ese galpón tiene vida propia y nos protege. Y si en este momento estuviera lloviendo, no nos íbamos a llover porque estamos en el galpón. Y además es un galpón fantástico que ha sido capaz de amasar un pan con fantasía. Claro. Porque hacer poesía no es crear un poema. Hacer poesía es hacer que la vida no sea prosaica. Y cuando una mamá está dando
la teta Sí. y la está dando con amor, con fervor, y un vínculo entre ese bebé, esa bebé y el pezón, o como cuando dice Silvio Rodríguez, que la poesía es esa gota de leche que cae sobre el pezón. Claro. Es alucinante, Es alucinante. esa imagen. Y qué alucinante la imagen de las miradas de la madre y el bebé, ¿no? Claro. Y después cuando alguien está amasando un pancito y lo está haciendo con cariño, eso es poesía. Claro. O cuando un oficinista se pone a tu disposición y te ayuda a hacer el trámite y le pone todo el corazón, ahí está poetizando, ahí es poeta. Cuando alguien, porque siempre uno queda a merced de otra persona. Si vos te subís a un taxi y quedás a merced de ese tipo, puede ser un loco, puede ser... Sí. Es decir, siempre hay un momento que uno tiene un poder. Entonces, ¿qué haces con ese poder? Cuando ese poder, en lugar de usarlo para manipular al otro y maltratarlo, lo usás para darle la posibilidad de una oportunidad, para facilitarle, para que cuando me contaban ustedes fuera de micrófono que cuando tuvieron su primera bebé, Camila, entonces fueron al Noti desesperado y haciendo la guardia y estaban ahí, y entonces cuando la atiende el médico o la médica, no sé qué, Un doctor. dice qué Padres nuevos. qué padre primerizo, mirá ese, y era un moquito que tenía, pero claro, vos te vas la vida el Y moquito. sí, no respiraba. Y eso es poesía. Eso es poesía. Eso es poesía. Eso es poesía. Ese moquito custodiado, eso es poesía. La vida es un misterio, es un fascinante misterio. Exactamente. En el poema Mis amigos poetas, cuando concluye el poema, ahí yo digo, mis amigos poetas apenas hacen sombra, mientras la vida husmea en sus entrañas y saben que la muerte a todo no lo abarca, sobre todo la nada de ser la poesía. Estamos con nuestro amigo Luciano Ortega y vamos a ir a un corte y volvemos, porque en el galpón empiezan a andar los duendes, ya empezaron a salir de los baúles y están dando vuelta por acá. Así que vamos a un corte y volvemos. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Estamos con Luciano Ortega aquí en el galpón y como dijimos, empezaron a andar los recuerdos y los duendes, que de eso se trata. Que los recuerdos tengan vida, por eso nació el galpón. Claro. Porque fueron parte de alguien, o alguien fue propietario de ese recuerdo, de ese objeto. Claro. Entonces ahí trae la vida. Los mayas tienen a mí me parece alucinante. Dicen, el futuro está en el pasado. Es muy interesante este concepto, porque fíjate, nosotros en este momento somos el pasado de un futuro que se va a construir. Entonces, cuando vos tenés claro que el futuro está en el pasado, que yo eso se lo decía a mis alumnas, daba expresión corporal, expresión creativa, sí, donde se incluían títeres, narración de cuentos, juegos teatrales, para ser aplicados en el jardín de infantes. Una materia preciosa, hermosa, era claro, preciosa, claro, como la trabajábamos. Además trabajábamos desde la dinámica de ir del todo a las partes, del movimiento a la forma, de primero poblar y después teorizar. Bueno, era muy linda la materia. Y entonces nos habían pedido a los profes que le diéramos una charla
antes que empezara todas las distintas, las que ingresaban recién. Sí, sí. Pues yo daba clases en tercer año, pero Ajá. para las que recién... Ingreso. y yo me basé en este concepto de el futuro está en el pasado. Entonces, supongamos que Mónica ingresa para ser maestra jardinera o profesora inicial. Sí. Entonces, cuando vos entrás a empezar la carrera, vos tenés que ser consciente que tenés que construir hoy. Este pasado es el futuro de la profesora que vas a ser. O sea que no tenés que esperar que te den el título para decir, yo ahora construyo mi maestra o mi profesora inicial. No, este pasado es el futuro y lo tengo que empezar a elaborar acá y ahora. Es decir, que un niño que está en el vientre, a los 3 meses ya tiene oreja. ¿Sabían ustedes? Sí. Porque como es tan importante el sonido, lo primero que se forma al tercer mes, ya el ser humano escucha. Y por supuesto no decodifica, pero sí siente las vibraciones. Por eso hay que tener un cuidado bárbaro. Claro. Porque una discusión, suponete que Sí. ustedes cuando han gestado un niño y están discutiendo, Eso les llega. eso les está llegando. Y si vos le hablás bonito, no es que va a entender el idioma, pero sí va a sentir un sonido bonito. Sí, sí. Si le pones una música adecuada, también va a sentir esa vibración. Claro. Entonces, entender que desde que el niñito o la niñita han sido paridos, es más, desde antes, desde la intencionalidad que Todo traías, ese amor que con además que se gestó. del abuelo, 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 porque en realidad el machismo y todo el tiempo que hubo de creer que incluso la señora D, por ejemplo, yo estudiaba cultura romana porque en el colegio nos enseñaban latín y teníamos que estudiar cultura romana. Sí. La señora D, es decir, la propiedad. Además, los tipos despreciaban las mujeres que tenían porque lo que querían el varón era el que iba a preservar la especie. Exacto. Y en La realidad, continuación. es exactamente al revés. Claro. Fíjate, es una sucesión de cordones. Porque si vos te vas para atrás, bien para atrás, por eso es tan lindo esto de rescatar lejos, como el cangrejo, irse para atrás. Y fíjate, tu tatarabuela Mónica, ella tiene un hijo, nace ese hijo y le cortan el cordón. Sí. Pero después el cordón a la otra, a tu hija, le cortan el cordón. A las hijas mujeres, es decir, que es una sucesión de cordón de mujeres que se van cortando porque nace un ser nuevo. Se van cortando porque nace un ser bueno. Sí. Y nosotros, los varones, entramos a aportar, venimos también de cordones, pero nosotros aportamos, somos los aportadores porque hay 36 cromosomas. Sí. 26 cromosomas aporta la madre y 36 cromosomas aporta el padre. Entonces, en esos cromosomas viene toda la herencia de los cordones que traigo yo de mi mamá, de mi papá, de aquel abuelo asesino que era un criminal, de aquel que era un poeta. Todo eso se transmite, está comprobado científicamente. Claro. Está súper comprobado científicamente. Es decir, que cuando nace ese ser, nace con toda una herencia genética aportada por ambas partes, pero la que lleva el cordón es la mujer. Es decir, que nosotros que nos creemos los machos ásperos, el macho alfa, que somos, es decir, somos los que aportamos. Es decir, en realidad hay un parentesco, una paridad. No hay, porque también se ha producido algo que no es bonito, que es generar como una pugna entre yo mujer
vos varón, entonces estamos en pugna Sí. a ver quién se queda con el poder. ¿Quién tira más? Y acá no se trata de poder, sino de crear. Entonces el acto creativo es de ambas partes, es decir, Hacen falta los dos. lo que hay que cambiar es el concepto de pareja. Cuando yo era chico, que hace bastante tiempo, cuando un varón lo descubrían barriendo la vereda, lo bardeaban y decían, Sí. es un pollerudo. Entonces Sí. la palabra era esa. Esa era la palabra. Es un pollerudo. Ahora, decime, ¿qué papá de No. los actuales no le cambia los pañales? Sí. Y además lo hace en público y con todo el orgullo. Y no le da la teta porque no la tiene, pero sí es un parto en común unión. Es decir, no hay una pugna, hay un encuentro. Sí. Zaratustra dice, ¿qué es el matrimonio? Son dos que se unen para hacer uno mejor que ellos. Es precioso. Qué buena frase. Es mi Preferida. Una además, de las preferidas. Conmigo fue fácil porque dos seres preciosos como el caso de Natacha y Federico, Claro. decir, ser mejor que Pelusa ya es un logro impresionante. Ahora, ser mejor que yo le salió fácil. Ahora, ¿y cuánto tiempo llevan Natacha y Federico? Mauricio, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ellos, hasta quizás te podría decir la fecha exacta, porque eran para el día de las librerías ¿se acuerdan eso que hacen en Mendoza, la noche de las La librerías? noche de las librerías. Entonces, mi hijo Federico tenía un coro en el que estaba Mauricio. Ajá. Y Natacha, que venía de Uruguay, fue a ver ese coro y se flecharon. Y entonces del coro se venían a la librería donde yo iba a dar creo que era el 27 o 17 de diciembre del 17. Ajá. Y entonces Flechazo total. se ofrece de acercarlas, porque estaba Pelusa con Natacha y tenían que venir a la librería. Claro, y él se ofrece y las trae. Claro. Bueno, y a partir de ese flechazo se empieza a producir una cosa así, una magia, es decir, El amor. fue descubrirse y realmente son tan hermosos los dos, pero son tan hermosos, tan hermosos. Así que obviamente ese niñito que viene, porque bueno, para que claro, la audiencia sepa, bueno, Luciano Ortega, Pelusa Olivera van a entrar en un nuevo estado. Es como una canción que yo hice que se llama Estado Civil Abuelos. Así que van a entrar en ese estado ahora. Así claro. que, bueno, José Luis, vamos al corte y volvemos, mientras seguimos degustando mate, agüita y recuerdos. Vamos al corte. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Quienes están afuera del galpón, porque acá tenemos la puerta cerrada porque no queremos que se escapen todas las cosas lindas que están pasando acá adentro, no saben lo que es esto. Fluye la palabra y fluye todo el tiempo, en el corte y todo. Y Luciano... Los programas son más lindos si se grabaran los cortes. Son más lindos que los programas. Cortes que está en vivo. Habría que hacer un programa que se llamara Entre Cortes. Sí. Entre cortes, claro. Y grabar lo que se habla en los cortes. Estaría buenísimo. Luciano, ahora vamos a Luciano, vamos a ir para atrás, como el cangrejo, lejos. Y además, hago una salvedad. Lo lindo de ir para atrás es para eso que está atrás, ayornarlo en el acá y en el ahora. Claro. Es decir, traerlo para que hoy, porque no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor, sino todo tiempo pasado ya pasó. Claro. Pero hay cosas que vos las podés, esto que estás por decir vos, ¿no? De traerlo acá. Sí. Disculpame que no, al contrario, sí, por eso fluye la palabra. Conocer en el galpón a ese Luciano
lejos, 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 como el cangrejo, que nace en una casa, ¿en dónde? ¿En Las Heras, en Mendoza, o en otra provincia? ¿Dónde nace? No, en Mendoza. En Mendoza. En realidad, mis papás vivían como, eran encargados en una pensión y les daban Habitación. le daban la habitación. Yo vengo de una familia muy, pero muy humilde, por eso yo defiendo tanto la educación pública. Sí. A mí me parece una aberración Lo que está haciendo. que se esté tirando a matar a la educación pública. Yo estoy acá habiendo hecho una carrera universitaria. A mí, mis papás ni siquiera me podían comprar un libro. Yo con libros prestados estudié. Sí. Eran muy humildes los dos. Mi mamá trabajaba de celadora en una escuela, mi papá era bicicletero. Y bueno, en ese tiempo, un tiempito vivieron ahí en Godecruz en una pensión y después se cambiaron a la cuarta sección, en la calle de Santiago del Estero. Sí. Y ahí viví hasta los 4 años, que nos cambiamos mi abuelo construyó su casa en donde termina el cementerio, viste que hay una bomba de nafta, Sí, en la calle sí. Vieites. Sí. Bueno, entras 2 cuadras a la calle Catamarca, Sí. en la calle Catamarca 1054. Ahí tenías 4 años y viviste ahí. A partir de los 4 años, y cuando nos cambiamos, todavía no había luz eléctrica. Es decir, los primeros días que incluso yo me acuerdo, tengo plena memoria De ese momento. de ese momento. Incluso me acuerdo de cuando vivíamos acá en Santiago del Estero. O sea, yo tengo memoria bien para atrás. Y recuerdo que mi abuelo mi abuelo era siciliano, Chilona, y hacía unas velitas con querosene para prender El candil. la lamparita, El y después, candil. claro, y después, bueno, la lámpara Petroman, Exacto. que se bombeaba, Sí, sí. y después ¿cómo se llamaba? Eso que se cocinaba, Sí, me dio la palabra. sí. Ya no vamos a acordar. No, claro. Ya no vamos a acordar que se cocinaba ahí. Claro. Con Bueno, alcohol. Claro, Se le ponía alcohol. Claro. exactamente. Y después, bueno, la plancha de carbón, Sí. que mi mamá me acuerdo que giraba, se le ponía carbón adentro, y giraba para que el carbón Encendiera. se encendiera bien, Claro. y una vez que estaba encendido, con eso planchaban. Y, Eh. el agua la íbamos a buscar a los surtidores, Sí. o venían Que habían surtidores en las en esquinas. las esquinas, exacto. De los barrios. Y después también había el aguatero que venía Claro. con bueno, preciosa esa Qué etapa. época. El panadero venía en una chatita, El lechero. el lechero venía en las carretelas, Claro. y que tenían los tarros. Sí. Sí. Bueno, todo eso yo lo Que vi. uno salía lo- con el jarrito Claro, para que claro. le echara. Lo Claro. viviste y te quedó eso todavía. Totalmente. Además, yo lo reivindico. Yo digo que mi infancia fue un tranvía, porque Claro. yo tuve la gran suerte de habitar vivir el todo tranvía. eso. Es decir, mi infancia fue un tranvía. Yo amo El tranvía. el tranvía. Además, he escrito Cosas lindas. poemas sobre el tranvía, porque me parece alucinante recordar eso. Que además, la Y, es decir, porque cuando te agarra el viejazo, sos un tonto. Es decir, porque cuando vos tenés 73 años con 5 meses, como tengo yo, es decir, que soy un pibe de esa edad, Claro, por supuesto. se corre el riesgo de que te agarre el viejazo. Sí. Y entonces se produce un síndrome que se llama tecnofobia. Ajá. Entonces, que es fobia a la tecnología. Entonces se niegan a meterse en la computadora, No, se niegan claro. Y no, yo No. es más, en la época de la pandemia, yo hacía el programa Giros. Por suerte tenía el mismo programa de grabación que tienen en la radio, Sí. que me lo instalaron en casa. Ah, Y mira. entonces yo hacía el programa, es decir, yo no fui nunca a la radio durante la pandemia, Claro. porque incluso se mandaba por WeTransfer, creo que se llama. Sí, claro, WeTransfer que se Bueno, le llama, sí. Entonces yo mandaba el programa, es decir, yo no pisé la radio durante la pandemia, Qué bien. nunca, Claro. y los programas salieron al aire Perfecto. perfectos, o sea que
la Y, es decir, ese tipo que pudo andar en tranvía, que vivió el mundo de los sapos y las luciérnagas, el agua corriendo por las acequias, ver el tomero que levantaba La compuerta. venía por la calle San Martín el agua, el tajamar creo que se llama. Claro, el tajamar del tajamar. Entonces, cada tanto, había horarios. Sí. Entonces yo me acuerdo que estábamos ahí, mira, el tipo levantaba la compuerta y empezaba a correr el agua, y entonces por acequias de barro. De ¿Sabes? barro, Sí. Y- zanjas. zanjas, y llegaba a tu casa y ahí vos abrías para que entrara, y había una pileta que mi abuelo había construido, y se llenaba el agua de la pileta. Exacto. Claro. Y con Y- eso claro, servía para el uso cotidiano. Claro, solamente para regar. Y después también venían los camiones de la municipalidad con agua potable, Qué bárbaro. y entonces descargaban el camión de agua para tener... Y todo entonces, eso lo vivió el mismo hombre sí, y que después, está claro, hablando. exacto, y teníamos un botijón. Ajá. Sí, para que esté más fresco. Y Pero qué vos no sabés fresca. qué rica, no sé si han Sí. tomado agua del Sí, botijón. por supuesto. Y yo me acuerdo que incluso escribí un poema precioso, porque el niñito despótico le decía, mamá, mamá, quiero agua. Y mi mamá estaba trabajando ahí lavando no sé qué cosa, y yo estaba al lado del botijón. Pero mirá, qué ancestro machista, mi abuelo me lo tiene que haber admitido, porque yo soy feminista. Y vos querías que te diera agua a tu papá que estaba a Claro, 5 entonces metros. decía, mamá, quiero agua, y estaba yo al lado Del botijón. del botijón. Y el desgraciado la hizo venir a la franca, mi mamá. Ah. Y entonces, y Con un ella, cucharón. y ella en lugar de rebelarse, no iba y le sirvió al Al nene. nene. Y sí. Al nene. Entonces yo hoy día a ese nene lo he convocado, ¿viste? Nos hemos puesto a hablar y decir, hermano, es más, vos sabés que yo he hecho un juego mental, me encanta jugar con ese tipo de cosas. Sí. He hecho un juego de imaginación, Sí. donde he ido a buscar el jarrito y he sacado yo el agua. Está bien. Exacto. Es decir, como reivindicando, decir, escúchame, si vos podés sacar Claro. el agua. Porque también ahí era responsabilidad de mi mamá, porque mi mamá tenía que haber dicho, sáquelo usted. Claro. Muy bien. Esta vida que de tranvía Oh, qué hermoso. y de botijón y de tanta cosa linda que nos está trayendo a este galpón que se está llenando de más cosas, porque teníamos cosas guardadas. Lo que yo sí propongo es que, si bien es cierto que cerremos las puertas, pero sí abramos una ventana redonda, para que todo esto que estamos habitando se lo lleve el viento Fluya. y viaje. Sí. Y también dejar que ingrese. Por supuesto. O sea que la Liliana Bodó cuenta una anécdota que va en Centroamérica, no recuerdo, el lugar no lo recuerdo, y estaban con unos nativos, y eran unos quinchos, y habían muchos mosquitos, habían unos bichos que las picaban. Entonces estas mujeres estaban pegándose porque los mosquitos... Y entonces le dicen, y el cacique que les hablaba, y entonces en determinado momento una de ellas se atreve, ¿viste? Uno es muy atrevido en la vida. Entonces se atreve y dice, mire, dice, una sugerencia, dice, ¿por qué no le ponen unas telas mosquiteras? Sí. Porque por los mosquitos. Y entonces el tipo la mira y dice, no, jamás haríamos eso. ¿Pero por qué no? No, dice, porque entonces tampoco entrarían los pájaros. Ah, muy bien. Con esa definición y esa frase vamos al corte. Y volvemos luego con Luciano Ortega. Qué bonito. ¡Qué precioso! Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Recién, bueno, el cura Lloren, dale, me estabas contando del cura Lloren. No, que me preguntabas Si que tenía un club preferido. un club preferido, y sí, yo cuando era chico escuchaba los partidos, Fioravanti, por ejemplo, transmitiendo, Flora, wow. en la época de San Filipo, porque yo era hincha de San Lorenzo, en la época donde San Filipo era Claro. el crack, donde, toda esa época de oro Del fútbol. y resulta que cuando tenía cerca de 20 años,
yo iba caminando al barrio San Martín porque habíamos hecho una experiencia, un campamento de trabajo, y yo todos los domingos iba a la misa que hacía el cura Yone, porque era alucinante los sermones que hacía ese tipo. La homilía, claro. Yo iba a ver una misa pagana. Claro. Yo soy agnóstico, en realidad. Yo sí creo en todos los dioses, ajá, pero en realidad yo creo en el misterio de la vida. Claro. Es decir, porque cuando vos ya le empezás a poner nombres, entonces empieza el fanatismo. Claro. Entonces yo sí creo que todos tenemos una gran sed de infinito. Uh-huh. Y entonces hay gente que se aprovecha de eso y empieza a generar lugares de poder. Desviar el camino. Entonces, bueno, escucharlo al cura Lloren era fascinante. Y un día yo me iba caminando porque me encantaba mucho caminar. Yo incluso quería escribir un libro que se iba a llamar De mocasines y silbos, porque yo andaba con mocasines, siempre el silbo me acompañó y caminaba mucho. Incluso me iba caminando de mi casa, de la calle Catamarca hasta el barrio San Martín, donde está la cooperativa, enfrente estaba la capilla, sí, y en la escuela celebraba la misa el cura Lloren. Bueno, sí, cuando venía el momento de hablar, ese tipo tenía no sabe lo que era el carisma que tenía. Sí. Era alucinante. Y bueno, un día que iba caminando, ahí me cae la chaucha. Y digo, ¿cómo puede ser que a mí me dé tristeza si pierde San Lorenzo y que me dé alegría si gana San Lorenzo? Es decir, que está dependiendo de mi alegría y mi tristeza de 22 millonarios que están jugando a la pelota, y yo me estoy entristeciendo. Es decir, además yo no estoy jugando el partido ese, claro, lo estoy mirando de afuera. Entonces yo dije, no, yo quiero vivir mi propio partido y no quiero que la tristeza sea porque perdió o ganó un equipo. Exacto. Y desde ahí empecé a distanciarme del fútbol. Del fanatismo. De mirar si ganaba o perdía Claro. Todo esto viene porque yo le estaba por decir que yo tengo acá un termo que es de Boca, porque yo soy de Boca, y entonces le quería decir, porque claro, con este tiempo que tenemos y este sonda que no nos deja más, estamos con las gargantas, claro, todos. Entonces Mónica me hace un té de jengibre, claro, entonces incluso cuando voy a cantar también un trago de té de jengibre permanentemente. Claro. Entonces de propóleo también. Entonces salió el tema, y como dijo recién, lo que pasa en los cortes, le dije a José Luis, abrí nomás la ventana, como dijo recién Luciano, abrí la ventana que seguimos charlando, lo que estábamos charlando, y estábamos hablando de eso, si él tenía alguna preferencia por algún equipo de fútbol. Pero quiero volver al Luciano del tranvía, me encantó eso. Sí. Quiero volver al Luciano de tranvía, quiero volver al Luciano adolescente, al Luciano la infancia que la hizo en la Escuela República Oriental del Uruguay, su primaria. Exactamente. ¿Se acuerda? Seguro que sí. De algunas maestras. Oh, cómo no me voy a acordar de la señorita Lita. Lita. La señorita Lita, un ser de luz. Y así yo tuve la fortuna de que ella fuera mi maestra, porque es muy importante. Yo no recibí estímulo, no fui al jardín de infantes. Claro. Claro. No me estimularon para nada, claro, incluso de ponerme cuadernos para que hiciera palotes, nada. Así, yo entré sin solución de continuidad, con la fortuna de que mi hermana iba 2 años antes, bueno. Entonces yo de oída, pero no porque mi hermana se pusiera al lado o mis primos se pusieran al lado, yo de mirarlos, de escuchar en la casa. Así que mi formación era desde afuerita. Y cuando llegamos a la escuela nos hicieron hacer unos dibujos. Ajá. Y yo hice unos palotes, y no sé, no tiene que haber estado muy bueno porque me llevaron, me cambiaron de lugar a uno que eran unos bardos impresionantes. Claro. Entonces les voy a contar esta anécdota porque es preciosa. Resulta que la señorita Lita dice, pongan posiciones. Posición era poner las manos, que además yo no sé por qué siempre debe ser una cuestión de oración, algo ancestral. Me encanta poner las manos como orando. Claro, juntar las manos así como en estado de oración. Sí. Y entonces estaba apoyado en el banco.
y quietito, y yo veía chicos saltando, pero era literalmente Descontrolados volando por los techos, y entonces la señorita Lita, que además era un amor, pero se ve que la habían desbordado, decía: chicos quietitos, aprendan al rubiecito. Entonces decía: chicos quietitos, aprendan al rubiecito. Entonces yo decía: ¿quién será el rubiecito? Hasta que de pronto caí en cuenta que el rubiecito era yo. Claro. Bueno, el asunto es que la señorita Lita, bueno, pega onda conmigo, me adoraba. Y eras el niño mimado. Es más, en ese tiempo existía el cuadro de honor. Ah. Sí. Entonces, casi llegando a fin de año, me toma de la manito y me lleva, dice: mira, dice, acá, dice, estás vos en el cuadro de honor, Qué de buena lindo. conducta. Pero sucede que un día la señorita Lita pregunta: ¿qué día nacieron? Entonces yo dije: el 21 de mayo. ¡Ah! Igual que yo. Ay, no. Entonces mi primer libro, qué lástima y no me acuerde cómo se llama. Qué coincidencia. Entonces mi primer libro, ella me regala para mi cumpleaños un librito, fue mi primer libro de lectura, me regaló. Lo que sí me acuerdo que no era cuadradito, sino que tenía formitas. Sí, sí, Era un porque eran de cuento. cuentos. Un Eran cuento. de cuentos, De cuentos, un sí. libro de cuentos. Qué lindo. Y yo les llevé un pedazo de torta. Entonces mis familiares cargaban de que, claro, que me llevaba gancho. Bueno, pero para que vean quién es, aunque esté en otro plano ahora la señorita O Lita, lo que fue, para claro. que vean quién es la señorita Lita, Claro. sucede que tengo la fortuna, porque cuando yo estuve en la escuela primaria era primero inferior, primero superior, Sí. y después segundo, y terminabas en sexto grado, o sea que eran Sí, los sí. 7 grados, pero estaba dividido primero inferior, primero superior. En segundo grado, o sea, en tercero, me vuelve a tocar la señorita Lita. Fortuna de fortunas. Claro. Sí, fortuna de fortunas. Y con mi primo Panchito, que fue mi hermano varón, porque se cambian a las eras, y nos amábamos los dos, nos amábamos. Y entonces, cuando él entró, yo lo llevé y lo puse en el grado de la señorita Lita, Claro. y no le tocaba. Entonces, cuando lo viene, dice: no, usted se tiene que venir. Entonces la señorita Lita: nada, déjalo. Entonces íbamos dio juntos, cuenta, íbamos claro. juntos, y entonces en segundo grado nos da una cuenta. Y a él le da 12 y a mí me da 10. Ah, Entonces, y a los dos nos pone bien. Ya. Entonces los dos nos miramos, bueno, acá uno de los dos lo ha hecho se mal. equivocó. Y la señorita, y con total honestidad nos fuimos al escritorio de ella, le dijimos: señorita, uno de los dos le ha puesto, a los dos nos ha puesto bien y hay dos Y resultados. tienen distintos resultados. ¿Y sabe lo que contestó la señorita Lita? No. Dice: miren, dice, lo que pasa es que acá hay un 0 y está muy pálido, y Luciano ha creído que era un 2 en vez de un 0, pero el proceso Está bien hecho. está bien hecho. Eso es mirar al alumno. Ah, Eso es dice, todo docente tiene que ser un buen oyente. Todo docente tiene que mirar con los ojos del tímpano. Porque, fíjate, la verdadera escucha es la que te hace mirar lo que está detrás de lo que no se dice. Claro. Porque lo más importante de esta charla no está en lo que decimos, sino en lo que se sospecha que hay detrás. Y para eso hay que tener la oreja atenta. Y eso se educa. ¿Y ahí Qué hiciste lindo, toda la escuela qué primaria? lindo. ¿En Toda esa la escuela? primaria, sí. En esa escuela. Sí, sí. Que escuela que yo también asistí, porque éramos vecinos, porque Claro. porque te dije que más o menos yo vivía a unas cuadras de tu casa. Claro. Algunos años después, yo ingresé, hice toda mi primaria ahí, y ¿cómo es esa sensibilidad que has tenido siempre, que incluso hasta has guardado esos recuerdos, esos detalles? Si vos sabés que me acuerdo en primero superior, yo creo que uno es poeta o cantor o cuando el otro te reconoce, cuando la tribu te reconoce, Claro. cuando el patito feo
es despreciado, pues en realidad es un cisne. Cuando lo ven distinto, lo desprecian, incluso la propia madre lo expulsa, lo echa. Sí. Sí. Hasta la madre lo echa. Sí. Entonces el tipo va por el mundo, te imaginas, con el corazón desgarrado, hasta ni mi mamá me quiere, mis hermanos no me quieren. Y se ve en un lago y descubre un ser bellísimo, claro, un cisne. Claro. Ve un ser bellísimo, pero se ve a sí mismo, pero eso no basta. Basta que levanta la vista y ve que hay un grupo de cisnes revoloteándolo y se acercan y lo unen a la tribu. En el momento en que lo unen a la tribu, ahí él se convierte en un cisne. Claro. Entonces en ese primero superior, la señorita Lanza, de apellido, y que es la mamá de Pato Anzorena, señorita Anzorena. Sí. No, Lanza no, me equivoqué de apellido, la señorita de Anzorena, que después resultó ser muy amiga de mi suegra. Y después la vi de grande y le regalé el libro de Cantata para quién. Se lo regalé y le dije, usted fue la primera que me reconoció. Claro. ¿Y sabes cómo fue? Resulta que era una oración, y la oración era sobre el otoño. Y se ve que yo escribí algo que tenía un tono poético, que era más que una oración. Y entonces ella, cuando la descubre, dice, chicos, presten atención, miren lo que ha escrito Luciano, escuchen. Y yo ahí escuché Lo que habías escrito. lo que había escrito y escuché que a mis compañeros les gustó. Y ahí yo creo que fue mi primera publicación, mi primer momento en el que... Quiero esto. Eras visible. Y con ella misma, para el día de la tradición, debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del Aragán. Entonces se acuerda que eso era re común, hacían la fiesta y el Martín Fierro los pibitos se aprendían esa, y entonces había que ensayar, yo me la había aprendido de memoria y había que ensayar. Entonces nos cita la señorita y en la dirección, ¿te acordás de la Escuela Uruguay? Sí. ¿Dónde estaba la dirección? Sí. Y que había una ventana que daba a la parte de afuera. Sí. Entonces estaba en la parte de afuera y estaban los pibes, yo veía a los pibes ahí y entonces me decía, bueno, dale, decilo. Yo, Ay, no le salía. no me salía. Ay, sí. Y no me salía, pero no me salía. Y entonces ella se desesperaba y me decía, relájate, tranquilito, por favor, trata de decirlo, mirá, si te lo sabes. No había caso. Bueno, el asunto es que viene el momento de la actuación. Pero tengo la imagen como si la estuviera viviendo ahora. Claro. En el patio, ¿te acordás que era un patio enorme, de cemento gris? Sí. ¿Sí te acordás? Sí. Sí. ¿Vos también lo hiciste? No, pero he ido a la escuela Ahí y a la mi escuela. hija ahora Y había un escenario. es docente de Había un ahí. escenario. Sí, ¿Ya estaba el escenario? No, todavía no, No. se construyó después. Bueno, el asunto es que por eso no se usó el escenario. Claro. Todavía no existía. Lo hicieron ahí en ese Era patio. para el lado de las aulas y los pusieron a los pibes en semicírculo. Y había un micrófono que no anduvo. Y todos mis compañeritos, creo que éramos 10, a todos les salió y no los escuchó nadie. Cuando me tocó a mí, saqué el vozarrón que tengo hoy día Claro. y me salió. Entonces yo tengo claro que mi primera actuación como actor, Claro. fue el Ahí. 10 de noviembre. el 10 de noviembre, habría que sacar la cuenta. Día de la tradición. El 10 de noviembre de 1959 fue mi primera actuación. Y para otoño del 59 fue mi aparición como poeta reconocido por el gran público de mi aula. Ay, los mismos compañeros. Nos vamos al Qué corte lindo. con esta maravilla de Luciano Ortega que seguimos charlando y cuando aparezca nomás la luz, vos seguís. Que Bueno. seguimos charlando acá. No vamos a anunciar nada. Dale. Qué lindo. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Claro, Tenían las caseteras, claro.
es más, tenían 2 caseteras y los programas se grababan en cassette. Yo tengo grabaciones, tengo el primer programa, yo tengo, los he conservado, todos esos cassettes, porque en algún momento De Giros. De los 2 programas. De los 2 programas, Giros, y el otro era... Los cuentos del Altillo. Los cuentos, sí, los cuentos del Altillo. Claro, los cuentos del Altillo fueron nominados 5 veces al Martín Fierro. Claro. Hasta que un día nos rayamos con Pelusa y nos dimos cuenta que te usan, es decir, que no los escuchan los programas. No los escuchan los programas. Los usan como... Entonces, suponete, ellos saben que suponete, los cuentos del Altillo lo van a nominar 10, si te presentás 20 veces, te van a nominar 20 veces. Claro. Entonces, como en realidad el premio no te lo da un Martín Fierro, te lo da el que te escucha. Claro. Es decir, el verdadero, el que te premia es el que te escucha. Y sí. Es decir, para ese estás trabajando. Exactamente. Para lo anónimo. Es decir, que uno trabaja para lo público, para ser reconocido, y eso yo lo trabajo bastante, porque al ser reconocido, si vos después haces un evento, la gente va a verte. Si vos no te promocionás, la gente, ¿y quién es este? Claro. O sea, pero el asunto está, la gran trampa es si vos te la crees. Es decir, por ejemplo, la Fabiana Cacase sería un ejemplo, pero excelente de cómo hay que hacer para que ella hace 3 cositas e inmediatamente lo sube a las redes. Claro, lo proyecta. Sí, Pero sí, ¿por sí. qué hace eso? Y sí, para que todo el mundo sepa que está existiendo, y entonces cuando ella es convocante, hace algo, hace lo del cantor cuyano y se llena. Exactamente. Pero es un laburo Permanente. Pero eso es para que te reconozcan el nombre. Ahora, cuando vos te lo creíste, no. cuando vos te vendés tu propio circo, ahí sos un tonto. Claro. Porque en realidad el acto público como el acto anónimo es igual de importante. Es igual de importante. Si uno tomara conciencia que el acto público, si nosotros estamos hablando y hay un micrófono que está recibiendo eso que estamos hablando, entonces cobra una importancia pública. Ahora, si estamos hablando y no hay un micrófono encendido, tiene la misma importancia, porque estamos creyendo en eso que estamos diciendo. Exacto. Es decir, no lo estamos diciendo de los dientes para afuera, lo estamos diciendo desde las vísceras hacia el universo. Exacto. Esa es la idea. Pelusa Olivera y Luciano. ¿Instituto de Cultura Hispánica por ahí fue el encuentro o no? No. ¿El primer encuentro, el primer flechazo como le pasó a Natacha y a Mauricio o no? El primer encuentro fue muy mágico, lo que pasó con Pelusa, fue muy mágico, porque María de las Mercedes Gobi, una reconocida poeta, que yo le digo cariñosamente la Mecha, yo la conocí, éramos amigos porque participábamos de era un grupo de poetas que nos reuníamos, y yo hacía un taller, ¿cómo lo podíamos denominar? No era exactamente taller, sino un curso que lo dirigía Jorge Gómez, cineasta. Un seminario, una cosa así. Claro, que no era para hacer cine, sino para actores de cine. Es decir, para aprender a actuar en cine. ¿Quién lo hacía eso? Jorge Gómez. Entonces, él tenía la siguiente hipótesis. Él tenía un laboratorio en blanco y negro para hacer en Super 8 y en 16 milímetros. Y entonces él decía, si vos tenés, en ese tiempo era Super 8, si vos tenés una cámara de Super 8 y tenés 2 rollos, solamente 2 rollos para filmar, ya podés hacer una película. Ajá. Entonces, con ese precepto, nos preparó como actores e hicimos la película. Y eso era año 76. O sea que él se aprovechó porque había hecho en el liceo militar, y entonces te dan no sé qué cuando... ¿Qué preparación? Claro. No, te dan un título. Un título como que salís que incluso no hacían el servicio de reserva. Oficial de reserva. Oficial de reserva, sí. Entonces él astutamente va
se presenta en la CIDE, no sé, en el lugar a hablar con el militar de turno para decirle, yo soy oficial de reserva, mire, Claro. y con este proyecto quiero... Entonces el tipo lo palmea en la espalda y le dice, porque queríamos hacer una película en la calle San Martín. Era todo en la calle Estamos San hablando Martín. del 76. 76. Claro. Entonces le dice el tipo, mire, dice, yo le puedo autorizar, dice, pero en la calle San Martín están trabajando 5 servicios distintos. Dice, estamos trabajando nosotros, está trabajando el otro, no sé, bueno, le nombró los 5. Claro. Dice, y cuando los vean con una cámara filmando, se No los lo van a van llevar a en dejar, cana. claro. Claro. Se los van a llevar en cana. Y por más que yo vaya y diga, mire, yo lo autoricé, dice, mire, yo le recomendaría que Que elijan no lo otro hagan. lugar. que no hagan eso. Entonces, ¿qué hizo astutamente Jorge Gómez? Nos fuimos al Parque San Martín e ideó una historia en el Parque San Martín que se llamaba Los Emigrantes. Porque la película era que el lugar no te da espacio y tenés que emigrar, te tenés que ir. Sí. Y Que fue más o menos lo que les pasó. claro, es decir, Tuvieron que emigrar de la calle San Martín. claro, es decir, bueno, y el asunto es que entre los árboles, entre todo eso, y entonces la idea era que estábamos haciendo una película, la ficción era una película dentro de la película, que estos tipos estaban haciendo una película contando esa historia y había un vaguito que se iba dando vueltas por ahí, qué sé yo, y se termina ahorcando. Bueno. Es decir, porque la metáfora, además era una metáfora, ¿no? Porque tampoco no era cruel, porque se veía la cosa colgando, sino no apelaba a la crueldad, sino era la metáfora, Sí, ahorcar sí, lo sí. fantástico. Exacto. Era Ahí está. metafórico. Ahí era- está. Ahí está. Bueno, y el que se ahorcaba era el que suscribe, El rubiecito. el rubiecito. de la- Era para la época era bastante fuerte, porque, No, claro, y en blanco y negro. Claro. No sabés qué bonita que quedó la película. Claro. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. para la época que hablamos de que estaba ya el proceso y todo eso, era Claro. fuerte, claro. Claro. No, fue preciosa. Y después en el año, espérate a ver exactamente, año 84, en diciembre de 84, Jorge Gómez arma un encuentro de cineastas, de cineastas de aficionados, no me acuerdo bien cómo era, bueno, y él presenta esta película y como película experimental ganó el primer premio. Entonces había gente que decía que estaba arreglado, incluso decían, dice, vos estabas con Farwell, no, ¿cómo se llama? Con Jean, Claro. dice, de tipo elefante. Claro. Dice, Pata de elefante. Pata de elefante, dice, eso no se grabó en la época esa. Y era mentira, si se grabó en la época que se grabó. Claro. Pero claro, estaban envidiosos porque habíamos ganado el premio. Exacto. Y a lo mejor estaba arreglado, yo no lo sé eso, porque eso es Y Jorge. bueno. Pero eso no calienta, lo importante es que hicimos Hicieron la película. La película. Vamos al corte y seguimos charlando porque a mí me interesa saber cuando yo no sé quién a quién fue el lazo ahí, lo de Caruso, que me gusta eso, porque son historias de vida y de familia, porque formaron una hermosa familia. Cuando Luciano Ortega dijo, con esa chica me voy a casar. Sí. Vamos al corte y dejamos esa incógnita. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Desde ese chico que por primera vez escribió esa oración, que todo eso, yo cuando termino el secundario, tenía que elegir qué carrera seguir. Ajá. Y Vamos. tenía que elegir qué carrera seguir. Y entonces yo tomo plena conciencia que si yo no seguía algo que tuviera que ver con este universo, literalmente me iba a faltar la respiración existencial, me iba a faltar la respiración, pero me iba a faltar de verdad. Exacto. Entonces tuve la suerte que Elsa Cortopassi trabajaba en el colegio y les daba como coprogramática teatro leído. Irma Suárez, no sé por qué razón, no quería que se hiciera teatro de actores, ella quería que se hiciera teatro leído. Pero la convencimos que queríamos hacer teatro propiamente de actores, la convencimos a la
Irma Suárez, quizás porque los personajes eran los de la mesa 10. El personaje se llamaba María y José, y Irma Suárez era una mujer, una cristiana, pero no fanática. Era una tipo de una vitalidad preciosa, y bueno, y le dimos a leer la obra y aceptó, finalmente aceptó. Hicimos el montaje de la obra, y mientras estábamos haciendo el montaje de la obra yo le comento que amaba todo este universo. Entonces me dice, pero existe la escuela superior de teatro que estaba en la calle de Buenos Aires, Sí, frente a Pirelli, sí. que estaba abajo, estaba la biblioteca central, y arriba se subían, en el primer piso hicieron el teatro que trabajaba en la universidad, y en el segundo piso estábamos nosotros, porque empezó de nuevo la carrera, porque se habían ido todos, y empezaba de vuelta, estaba nada más que primer año, estábamos nosotros y la escuela porque era Escuela Superior de Teatro y Coreografía. O sea que estaba el ballet, que estaba Carrizo como directora que fue la época de oro del ballet. Exacto. Que fue genial. Y ahí estaba Vilma Rúpolo. Sí. Bueno, el asunto es que yo entré a la escuela de teatro, pero en realidad entré para seguir algo que tuviera que ver con lo mío, pero en realidad lo que yo quería hacer es lo que hice el sábado. En ese encuentro. Es decir, yo soy... En esa casa. Claro, yo soy muy buen dinamizador de grupo, pero Claro. Lo digo no de manera petulante, No, sino no, uno por tiene supuesto. que ser consciente. El De pianista los dones que uno tiene. el pianista de Lelutier era muy amigo de Leonel Boy, un amigo mío, Leonel Boy. Leonel Boy, sí, amigo mío también, sí. Hemos compartido también el coro también de la Municipalidad de la Capital. Bueno, ¿viste cómo es Leonel? Sí. Y el Leonel se hace muy amigo del pianista de Lelutier, Ajá. que no me acuerdo el nombre. Y entonces un día le dice, mira, dice, yo tengo la suerte de pertenecer a Lelutier. Dice, ganamos re bien, dice, no tenemos problema económico. Yo toco el piano, dice, lo toco muy bien, y yo puedo decir que el grupo Lelutier es excelente y que lo que yo hago como pianista es excelente, pero eso no me lleva el humo a la cabeza, porque yo soy un ser humano de a pie que tengo la fortuna de haber aprendido a tocar bien el piano y saber que tengo un buen producto. Sí. Pero a su vez soy un tipo de a pie como cualquier otro tipo, y no se me van los humos a la cabeza. Y el hecho de que yo diga que es bueno lo que hago, no soy un arrogante. No. Entonces yo sí sé que soy muy buen dinamizador de grupos. Exacto. Es mi fuerte, hay otras cosas que no me salen. Claro. Entonces, además, he dictado mucho tiempo clases que se salen de lo común. Es decir, he trabajado educación por el arte y he profundizado eso. Tengo dinámica con los títeres, he aprendido mucho. Entonces, todo eso fluía, y además, Cristina, que la dueña de casa, que es artista plástica, hizo... Entendió. Bueno, ellos armaron todo. Claro. Es decir, todo el mundo entró en una sintonía y se produjo un estallido fantástico, para el cual yo he estado toda una vida preparándome. Claro. Qué bueno. Es decir, que uno tiene que reconocer eso, que vos no sos músico porque se te ocurrió agarrar una guitarra ayer. No, la venís agarrando esto, es que lo de los mayas. El futuro está en el pasado. Y Pelusa, ¿cuándo llega a tu Qué vida? lindo eso. Pelusa Olivera. ¿O cuándo llegás vos a la vida de ella? ¿Qué fue? ¿Cómo nos llegamos? ¿Cómo nos llegamos? Exacto. ¿Cómo nos llegamos? Bueno, a partir de esta experiencia que te digo de la película, Nora Fernández, la de surrealismo, Sí. nos habíamos hecho re amigotes. Es más, ella iba a participar de Yocasta Corma, que no sé, por la edad hay gente que no debe saber quién era. Es decir, Yocasta Corma, su marido era el primer violín de la orquesta españoles, lo contratan al marido y ella como pianista a veces tocaba con la orquesta, la contrataban y genera un instituto. Y además, con mucha habilidad, ella tocaba temas clásicos, pero a su vez tocaba Alfonsina y el mar, temas de Piazzolla, y se hizo
muy popular. Además tenía la habilidad de la Fabiana Cacase, es decir, sabía promocionarse para que la gente la fuera a ver. La fuera a ver. Y hacía una experiencia que se llamaba el Día Más Largo del Arte, que se hacía en la Plaza Independencia, en el Teatro Quintanilla. Sí. Y empezaba, supongamos, hoy día a las 8 de la mañana y terminaba al otro día a las 8 de la noche. Qué bárbaro, Y qué bueno. entonces, y iban pasando, suponete, iba alguien que pasaba diapositiva, después salía otro que tocaba el violín, otro que recitaban, otro, un cuarteto de cuerda, y así iban pasando, y el público se iba renovando, Claro, salía, entraba, sí, salía, era un entraba. movimiento permanente. Y era un momento permanente. Incluso a la noche no se cerraba, seguía. No, claro. Y entonces, con este grupo de poetas que nos juntábamos, ella nos invita a participar, y entonces yo voy a la casa de ella, donde tenía el instituto, y había justo un chico que tocaba el piano. Claro. Entonces cuando yo empiezo porque yo siempre mis poemas los interpreto. Exacto. Más que recitar, los interpreto. Sí, Exactamente. sí, es verdad. Y cuando voy a interpretar el poema, estaba justo el chico que estaba en el piano y empieza a zapar, lo que se llama en música zapar, Sí, sí. a zapar a partir de lo que yo decía. Y se queda recopada de lo que está Corman, a tal punto que dice, lo voy a poner en el espacio principal. Claro. Dice, en el momento principal yo quiero que esté. Ajá. Me sale mal el español. Como Sí, me sí, gusta. sí, sí. Está Pero muy ella, bien. en su español me dijo. Así que lo voy a decir nomás porque no me sale bien el español. No soy como la Andresina que Sí, le sí. salen bien los tonos. Bueno, en su español tan hermoso como era ella, dice que... Los puso en un horario. Bueno, el asunto es que ahí todos los astros conspiraron, no sé qué pasó el asunto, o que venía muy aburrida la cosa, porque por ahí había algunos que eran medio latosos, no sé qué pasó. El asunto es que cuando yo ingresé, se produjo una silencio. magia, pero así estalló una cosa preciosa, realmente no sé, porque yo mismo sentía eso, digo, ¿qué está pasando acá? Bueno, pero fue así, salió hermoso, y cuando yo me voy termino de actuar, me voy entre patas, y estaba la Yocasta Corma con los brazos así Emocionada. abiertos, y me abraza, dice, tú y yo tenemos que hacer algo juntos. ¿Quién me dijo eso? Le entré a perseguir, ¿sabe? Yo creo que le gané por cansancio. Claro. Le gané por cansancio. Iba todo el tiempo, le decía, bueno, ¿se acuerda que ¿Qué usted me hacemos? dijo ¿Qué que hacemos? tenía que hacer? ¿Se acuerda que tal No cosa? se olvide. Pues yo creo que al último se hartó, ¿viste? Se hartó y dijo, vamos a ver. Bueno, el asunto es que exactamente lo que después nació con el libro Cantata para quién, es exactamente lo que hicimos Lo que se en hizo. vivo. Ajá. Era precioso la capacidad de esta mujer, porque ponerse, además yo tenía 20 años, era un Sí, desconocido. he visto las fotos, se ve jovencito. Yo era un desconocido, Sí. y ella era muy famosa. Una estrella, claro. Como decirte, qué sé yo, Marciali. Sí. Es decir, era realmente... Y ella tuvo la generosidad de ponerme a la par. Y se hizo en Cultura Hispánica. Y se hace en Cultura Hispánica, y cuando yo salgo de Cultura Hispánica y me despido y quedo solito y decido irme caminando a mi casa. Me acuerdo que yo llevaba un pantalón con un, ¿cómo se llama? Ambo. Sí. No era un traje, era... No, ambos. Y llevaba una polera azul. El saco era marrón, era gris. El pantalón creo que era... puede ser negro. Claro. Bueno, lo que sí sé que era... Y cuando decidí irme caminando, porque estaba con toda la adrenalina, digo, me voy caminando a mi casa, y yo casi no pisaba el suelo, Claro. yo iba en esa nube, y dije, esto se tiene que transformar en un libro. Y por supuesto, vos me dabas vuelta y no tenía un peso, no tenía un peso. Y sí. Pero tenía un amigo que él tenía el berretín de que se quería hacer una comunidad, se compró un terreno porque quería hacer una comunidad donde se fueran a vivir gente que fuera de su propio palo, y Sí, que sí, ahí sí. cada uno
viviera y que una cosa así muy bohemia. Claro, Sí, claro. sí, un delirio, ¿viste? Y bueno, Sí, como cuando existía. nació el Bolsón, todas esas cosas. No sí. sé, ¿viste? No sé bien exactamente lo que quería, yo creo que ni él sabía. El asunto es que era un tipo que vivía con los padres y tiene la suerte de que se produce el Rodrigazo. Ujú. Y suponete el lote, eso que se compró ese terreno que valía X plata. X plata, y que él iba a pagarlo con su trabajo él trabajaba en el Instituto Provincial de la Vivienda porque él era agrimensor. Con esa plata él la iba a pagar por mes. Bueno, el asunto es que prácticamente le queda a 0 pesos, se lo compra al contado así. Sí, sí. Porque Se Se devaluó. desvalorizó. se desvalorizó todo y en ese caso él se beneficia. Claro. Sí. Y entonces voy a la imprenta López, hermanos, que además me amaban, el Quito López me amaba, y los hermanos también, pero el que cortaba el bacalao, el que hacía... Entonces yo quería hacer en papel estraza, El libro. quería hacerlo en papel estraza el libro. Y había visto una hoja inmensa así, y entonces la empecé a doblar, y digo, mira, con esta hoja, mira todo, Todas las páginas va a entrar, el recital va a entrar acá. Claro. Entonces voy y le digo, Quito, tengo esta idea de hacerlo en papel estraza. Digo, haciendo un buen precio. Entonces me mira como diciendo, entonces dice, bueno, venime a ver mañana que te digo. Entonces cuando voy me dice, mira, en papel estraza no lo vamos a No hacer. se puede, claro. Claro, dice, lo vamos a hacer, dice, en tal papel y te cobro un precio casi. Sí, sí. Irrisorio. Ponele, Claro. era en ese momento, creo que eran 2 millones de pesos de ese momento, Claro. pero era muy barato. Esto queda en la calle Chacabuco, y mi amigo vivía en la calle 9 de Julio, en la calle y Maza, donde, Sí. ¿viste? Para entrar al Al Parque Central. Parque Central. Sí. Bueno, ahí en la esquina, en esa casa de la esquina, ahí vivía mi amigo. Ah, Entonces me voy caminando de la imprenta y era el mediodía, la hora de comer. Entonces le golpeo, le digo, mira, discúlpame que venga a esta hora, pero digo, sucede que me han pasado este presupuesto y yo te quiero hacer una propuesta. Que vos me des la guita, yo después vendo los libros y te voy devolviendo de a poco. Agarró la chequera Y te lo y dio. me dio el cheque. Qué bárbaro, sí. Entonces voy ahí y entonces iba a salir sin tapa. Ah, No, es decir, no alcanzaba para ponerle es decir, tapa. la tapa iba a ir pero sin dibujo, quiero Claro. decir, iba a ir sin dibujo. Y yo iba a un programa que era un trasnoche, donde con Yocasta Corma habíamos presentado el El recital. recital, incluso le afinaron el piano, todo, hicieron toda una movida, y los dos locutores leyeron los dos currículums, bueno, o sea, hicimos un pedazo del... Cuando termina el tipo me dice que cuando yo quisiera que fuera, entonces yo iba al programa y... bueno, un programa duraba 6 horas, imagínate, Claro. los tipos lo tenían que llenar, así que Claro. yo iba y el tipo me hacía entrar y yo recitaba. Y un día el tipo me dice, Luciano, acá viene el Golondrina Ruiz. Ajá. Dice, y yo al Golondrina Ruiz le digo un tema y él improvisa sobre un tema. Dice, ¿vos te animás a que hagamos eso? Y el LB8 era igual que después estuve en Radio Nacional de Buenos Aires, en el R1. Sí. Eran una copia fiel. Sí. Eran 4 micrófonos, 2 micrófonos quiero decir, 4 sillas. Ajá. Entonces vos estabas Enfrentado. enfrentado, yo acá, vos allá, y yo estaba sentado del lado derecho, él estaba en su lugar, porque acá se suponía que la silla que estaba vacía en ese momento era del locutor de turno, Ajá. del locutor que tenía él, Sí, sí. que se iban a dar vueltas por ahí mientras estábamos y después venían y leían las Estaban propagandas. para las noticias, Y yo estaba del claro. otro lado. Dice, ¿te animás a hacer esto? Entonces le digo, sí, pero si me dejas que me ponga en esta silla. En la silla digo, por una cuestión energética, yo Sí. sentía necesidad de estar en esa silla. Entonces el tipo me dice, bueno, quiero que improvises sobre tal cosa. Y yo, clic, clic, improvisar sobre tal cosa. Ah,
Y la gente llamaba diciendo que era mentira, que lo teníamos preparado. Ajá, porque salió tan perfecto, claro. Y yo improvisaba sobre... Si quieren lo hacemos. Ahora lo hacemos. Vamos al corte y volvemos con esta muestra de cómo se improvisa. Vamos a improvisar. Le vamos a largar no sé, ahí lo vemos, vamos al corte, que nosotros seguimos charlando. Vos dale nomás, Samuel. Nosotros seguimos charlando. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Sí, seguimos charlando. Si vos tenés intención de dar en el centro, es decir, el pecado es pifiar. Exacto. Es decir, no le diste en el centro. Ahora, si tu intención es dar en el centro, seguí insistiendo hasta que en un momento le vas a dar en el centro. Claro. Bueno, dijimos que ibas a improvisar. Ibas a volver como el cangrejo, lejos. Claro. Volvemos a esa época donde estaba... Lo que hacía... Pero te voy a decir un mensaje y me parece que por ahí te va a salir... Porque vos la masa, esta mujer que has nombrado ya 2 o 3 veces en este programa, y encuentro en el galpón, ¿no es cierto? Exactamente. Dice, estoy firme escuchando al gran Luciano, maravilloso programa, amigo, Fabiana Cacase. Y Paula también te manda su cariño y su afecto. Así que, fíjate, ahí tenés dos aristas para improvisar. No, pero díganme palabras. ¿Sabes? Vamos a Palabra. hacer, ¿cuántas palabras quieren que jueguen? 3. 3. Galpón. Galpón, listo. ¿Qué más? Encuentro. Encuentro. Vida. Vida. La intemperie gira. La vida viva, vive, vibra. En la vereda. Sin embargo, el galpón. Sin embargo, el galpón. Al galpón se entra por la puerta. Buena pregunta. Como al amor, a este galpón se entra por una ventana circular. Vida. Eran 3 las palabras que buscábamos. Galpón. Y buscábamos. Y en susurro escucho. Encontrarnos. Encontrarnos. Para entrarnos. Vida que vive, viva. Vida de galpón. Corazón, pom. Galpón. Tu corazón, pom. Vida. Encuentro. Trotar. Fabi y o separa, o mutila, o esto o aquello. No, esto y aquello. Entonces, sí, en el galpón la vida es un encuentro. Muy bien. Yo también aplaudo porque somos Hermoso, maravilloso. Lo bueno es que queda todo grabado. El inquilino del planeta, no hemos hablado de eso. Mira, se nos va el tiempo, pero vamos a seguir hablando. El inquilino del planeta. Somos todos inquilinos del planeta. Claro. En realidad, el poemario, el nombre original es Estallar en el silbo. Y con Dulce Chisari, que es hermana de la vida de nuestra hija Natacha. Cuando digo nuestra hija, lo digo en cuanto pertenencia, porque los hijos no son
una posesión. No. Es decir, nos pertenecen en el corazón. Este no es un invento mío. Cueto Sierra, un gran Enrique Cueto Sierra, un pedagogo español radicado en Chile, él decía que había que inventar un adjetivo que no existe en español, porque existe el adjetivo posesivo, adjetivo calificativo. Entonces él decía que había que generar el adjetivo de pertenencia, que es algo me pertenece pero no lo poseo. Es más, Erich Fromm, en el Ser y Tener, que es uno de los últimos libros que él escribe, dice que en nuestro idioma usamos muchos sustantivos y pocos verbos. Entonces decimos tengo un hijo en lugar de decir soy papá. Está bien. Cambia mucho. Totalmente. Eso podría ser para que cambien muchas cosas en el mundo, ¿no? Y en la humanidad, sobre todo. Porque hay una cuestión de posesión. De empoderarse. En realidad, como en este momento me estoy yendo exprofesamente por las llamas, por las ramas, y mira, por las llamas que van fallidas, así por las llamas, por el fervor. Mi maestro Tudela decía que el fervor, las cosas había que hacerlas con fervor, así que llama y fervor tienen que ver. Dejemos un poquito de lado el inquilino del planeta para decir esto de lo vital de parir el instante. Entonces con Dulce hacíamos plena pandemia. Natacha, ya nos habíamos hecho ya muy amigos, ya éramos familias con Dulce, ya Natacha nos presenta, pero ya empezamos a ser familia, ya la relación era con Dulce muy muy fuerte. Claro. Y ella quería sacar la editorial 13 Mirlos, entonces le dice, ¿por qué no lo haces con el Luciano? Le dice, porque ella le dice, el Luciano. ¿Por qué no lo haces con el Luciano? Uy, dice, pero el Luciano irá a querer. Claro, dice, ¿cómo no va a querer? Dice, vos ponérselo. Claro. Entonces era plena pandemia. Entonces, ¿cómo trabajábamos? Poníamos el celular y después a 4 manos, no sé si ya lo contesto. No, estábamos a 4 manos el fuera Word. del aire. Pero estábamos fuera del aire. Bueno, el asunto es que trabajábamos a 4 manos. Con un sistema que yo lo tuve que aprender con ella. Entonces interveníamos, abríamos la pantalla. Ella vive en el Chayao, yo en Las Heras, en mi altillo. Yo tenía la computadora encendida, ella también, y ahí íbamos viendo. Podían escribir los dos. Y entonces fuimos armando el poemario, pero claro, se juntaron, teníamos más de 150 poemas. Claro. Y 150 poemas que había que sostenerlos. Claro. Y entonces, ¿qué hicimos? Ella me aprieta y me dice, bueno, hay que ponerle un orden. Dice, hay que ordenarlo. Entonces, ¿cómo voy a ordenar esto? ¡Qué locura! Entonces busqué unos cuadraditos, esos papelitos cuadraditos, y entonces les puse el título. Y entonces hice la montañita con los 150 poemas y los empecé a dividir, es decir, que tenía con esta temática, y yo ya había insinuado que Estallar en el Silbo no lo podía sacar porque había hecho una especie de no prólogo que no podía quedar afuera, pero a mí me había fascinado el nombre Inquilino del Planeta, me parece fascinante. Porque somos inquilinos, no somos dueños. Este es un nidito del universo que nos ampara, pero nos tenemos que ir. Llega un momento que tenemos que irnos. Y entonces yo le insistía con el nombre Inquilino del Planeta y ella me decía, no, Luciano, no. Y entonces yo tenía que justificarle por qué sí. Claro. Y entonces encuentro la respuesta. Digo, esto está acá, lo poético, que fue el inicio, cuando comienza, y termina con lo circular,
que es el retorno. Nosotros somos una semilla que como la papa nace para darnos de comer. Sí. Y el ser humano nace para darnos la palabra, para darnos el abrazo, para darnos el beso, o si la pifiamos, o hay gente que amará hacer eso, para destrozar al semejante, Claro. usar la palabra para mutilar, porque si yo digo luz, a la lamparita que está ahí no se enciende. Pero si yo te digo, Mónica, encendé la luz, es decir, la palabra genera la acción. La acción. Es decir, que el que mata cuando se fusila no es el fusil, sino el que dice fuego. Claro. Y el otro... Claro. Exactamente. O sea que la palabra es poderosa. Sí. Entonces, si los comunicadores supieran profundamente que manchar la palabra es tan asesinato como disparar un arma. Como que el gatillo. Entonces, ojo a eso. Y entonces, ahí le digo, Dulce, los inquilinatos. Porque además un libro de poemas con tantos poemas no funciona. Claro. Entonces son 10 inquilinatos. Inquilinato 1, inquilino del planeta 1, inquilino del planeta 2, y así. Y vos lo podés leer, cada poema en sí mismo, o leerlo como si fuera una novela, o leerlo Qué por bueno. inquilinatos. Es decir, tiene múltiples lecturas. Claro. Y además tiene un diseño muy bonito, muy bien hecho. Realmente está muy cuidado, está hecho Claro. con mucho amor. Y ahí la convencí. Ajá. La convencí a Dulce y Y se llama así. Vicky Malamud, que es la que ilustró, hizo una ilustración preciosa. Hay también múltiples lecturas de lo que puede ser el libro. Está muy cuidado, está muy protegido. Y sucede algo que le sirvió mucho al poemario. Acuérdense, plena pandemia. Me ha dañado el No, mate. está pero bien, está muy está bien. bien. Está muy bien. Mientras tomás el mate tranquilo, vamos al último corte y volvemos para ya ir cerrando este encuentro. Ahí está, que va a ser siempre vamos a hacer varios. Vamos a tener que elegir este camino varias veces. Exactamente, el tranvía de Luciano. La próxima venimos en también. Exacto. Sí. Vamos al corte, José Luis, y volvemos ya para ir cerrando esto que estaba hablando tan hermosamente Luciano. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Acá estamos ya con el último bloque. Y ibas a decir algo muy fuerte sobre esto del libro y el arte y todo lo demás. Bueno, recordemos que era plena pandemia. Sí. Y yo iba y caminaba una hora. Yo vivo a una cuadra del San Juan de los Ciruelos y a 2 cuadras de la calle San Martín. Entonces me iba por la ciclovía hasta el Coto y me volvía caminando, y ya más o menos había calculado, ni siquiera tenía que llevar el reloj, ya sabía. Es decir, había hecho un recorrido en el que hacía la hora, que era lo permitido. Lo que yo quería hacer, Caminar caminar la hora completa. Y empiezo primero a sentir una señal. Una vez voy a la farmacia y me había olvidado los lentes oscuros y veía perfecto. Si yo tengo albinismo, lo cual hace que se produzca fotofobia. Ajá. O sea, Sí. que tengo que usar lentes oscuros cuando hay mucho sol. Claro, claro. Y estaba muy luminoso y como si tuviera lente oscuro. En la noche, como eran luces de neón, empiezo a ver que las caras las veía oscuras. Es decir, que te veía el cuerpo, pero tu cara se veía oscura. Ajá. El televisor lo empiezo a ver oscuro, empiezo a ver que estoy viendo oscuro. Sí. Y era plena pandemia. Y digo, a mí me habían hecho una operación de cataratas en el 2016, y
no lo podía ubicar a mi médico. Yo no quería que me viera otro médico que no fuera Claro, Fogasoto, claro, que es el que me ajá, operó. sí. Y no había manera de ubicarlo, no había manera de ubicarlo, no había manera de ubicarlo. Y yo digo, ya me operaron, me voy a quedar ciego. Entonces yo estaba convencido de que me quedaba ciego. No, Y claro. que, entonces digo, bueno, yo tengo una capacidad de resiliencia impresionante, entonces dije, bueno, voy a aprender a escribir en braille. Pero digo, no, porque yo veo poquito, pero he hecho toda una cantidad de cosas que logro puenteando llegar al 100% de la visión con lupas, con esto, Sí, sí. pero tener que reaprender eso iba a ser muy difícil, muy difícil. Pero yo tenía esa sensación, entonces ¿qué hice? En lugar de que eso se pusiera en contra, se lo puse como fortaleza al libro. Y entonces llegaba entonces era, porque todos los inclinatos empieza lo poético, lo, y termina con lo circular o lo humano, que son poemas muy fuertes, donde no son poemas de protesta, sino es la poesía pulseando con el horror, pero no diciendo horror, yo me quejo de vos, sino yo pulso para que no me quites lo poético. Y esa fortaleza creo que se logra. Dolor que era fuerza. Y entonces todo eso se lo puse pensando que me estaba quedando ciego y lo escribí. Entonces eso le dio una potencia que lo siguió nutriendo más al poemario. Qué bueno. Entonces este es un poemario que tiene, yo lo amo mucho porque tiene la fortaleza de que tiene mucha agua, porque si tiene sangre tiene agua. Tiene mucha lágrima, porque si tiene lágrima también es agua, y tiene mucha lluvia y tiene todo, pero cuando, como dice en el Evangelio de San Juan, hay un espectáculo precioso que hace el brujo, le dicen, un actor español, y hace un espectáculo que se llama El Evangelio según San Juan, donde cuenta las bodas de Caná. Entonces que cuando lo llenan las vasijas, la llenan de agua, pero no la llenan hasta arriba. No. Entonces, cuando dice, no, llénenla, no, si están todos borrachos, dice, no hace falta, no necesitamos tanto. No, dice, por favor, bien arriba, porque si no está al borde, si vos no la llenás hasta el borde, no se puede producir el milagro de que el agua se vuelva vino. Si la metáfora es que si vos no vivís intensamente, si cada cosa que haces no la haces con toda la intensidad, tu vida jamás se va a volver vino. Es decir, que hay que vivir borrachos de existencia, y cada cosa que uno haga, desde cebar un matecito rico, desde preparar un guisito, desde cualquier cosa que hagamos, hacerla con toda la fuerza, no hasta ahí de taquito, sino hacerla de manera fervorosa, como decía mi maestro. Así se produce el milagro. Y usted es un tipo fervoroso. Ustedes, este galpón es un galpón que está borracho. Que incluso si tiene goteras, las goteras en cuanto entran se transforman en vino. Así que en las goteras pongan ustedes un baldecito, vasijas. Pongan vasijitas, porque seguramente después cuando la tomemos va a ser un hermoso... Lo vamos a poder disfrutar. Y te propongo que, ¿sabes lo que no vas a dejar hoy acá? Que siempre le pedimos a quien nos acompaña que nos deje algo. Esta te la pido yo. Vamos a dejar un botijón, ese de tu infancia, para que caiga esa gota y se convierta en vino. Ahí está, y lo dejamos el botijón ahí debajo de esa gotera, sabiendo que cuando llegue bien arriba, ese agua, cuando yo vaya, ese niñito vaya a sacar el agua, me la entregue a mí, que tengo 73 años con 5 meses, para que ese jarrito, cuando yo lo tome, se haya convertido en un Malbec. Eso. Sí. Así ha sido este encuentro. Fluyó la palabra y va a seguir fluyendo. Te agradecemos muchísimo, Luciano, realmente, y le agradecemos al aire a Fabiana porque nos pasó tu contacto. Exacto. Porque hizo magia con ese contacto. Estoy emocionado realmente porque hacía mucho que te queríamos conocer personalmente,
y nos has regalado la vida, realmente, con tu palabra. Hemos compartido. Así que, Mira, pasa que me excedo un poquito, pero Sí, lo quiero sí. decir. Hugo Mujica, el poeta, Sí. dice, lo que la vida nos regala es eso que ella todavía no es. O sea que lo que nos regala la vida es la oportunidad de construirla. Y lo que hemos hecho en este ratito en que estamos juntos, pues todavía estamos juntos, es tener un micrófono y haberlo poblado. Es decir, la vida nos regala la posibilidad de construirla. Es decir, ella no viene hecha, hay que construirla. digamos los tres, hasta el próximo encuentro. Hasta el Sí, próximo cómo encuentro. no. Chau, chau, Chau. dentro de 7 días. Chao, chao, Chao. chao. Gracias, muchas Gracias, 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 gracias. No, gracias a vos.